la eternidad de Dios. Hoy vamos a ver también la infinitud de Dios con respecto al tiempo. Y esto de que Dios es eterno significa lo siguiente. Ahora, de nuevo, esta definición tiene lo que significa y la salvedad para no malinterpretarlo. En su propio ser, Dios tiene principio, fin. En su propio ser, Dios no tiene, perdón, principio, fin, ni experimenta una sucesión de momentos. El tiempo no altera el conocimiento de Dios. Ve todo en el tiempo con la misma lucidez. Es decir, el Señor ve con la misma lucidez el pasado, el presente y el futuro. No porque Él esté dentro de ellos, navegando en ellos. No, Él está fuera de ellos. Él de hecho creó esas dimensiones. El tiempo no altera el conocimiento de Dios. Ve todo en el tiempo con la misma lucidez. Sin embargo, a pesar de que el Señor no es afectado por el tiempo, a pesar de que el tiempo no contiene a Dios, sino que Dios contiene al tiempo, a pesar de todo esto, sin embargo, Dios ve los hechos en el tiempo y actúa en el tiempo. Esto es maravilloso. Un ejemplo. Les estoy diciendo que el Señor no es afectado por el tiempo porque Él creó el tiempo. Esto ya lo vimos la semana pasada cuando hablábamos de la independencia de Dios. Dios es independiente de su creación. El Señor trasciende a su creación. Entonces Él no se puede ver afectado por el tiempo porque el tiempo hace parte de su creación. Ahora, lo tremendo del asunto es que el Señor, a pesar de que no depende del tiempo, no está atrapado en el tiempo está en sujeción a su creador, que el tiempo también hace parte de la creación. A pesar de eso, Dios actúa en tiempo real. Mira eso tan interesante. Los elegidos, según Romanos capítulo 8, fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo. Romanos capítulo 8 dice: a los que antes conoció, a estos predestinó. Y a los que predestinó, a estos llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. Lo tremendo del asunto es que dice: a los que antes de la fundación del mundo predestinó, a estos llamó. La predestinación se presenta antes de la fundación del mundo. Pero el llamado del creyente es en un tiempo cronológico específico. Cuando se te predicó el Evangelio, cuando tú creíste a la palabra de Dios y la abrazaste, ese es un tiempo real. Entonces miren cómo Dios no lo contiene el tiempo, pero Él actúa en tiempo real en personas reales. Esto es maravilloso. Palabras más, palabras menos. La forma en que la Biblia describe la eternidad de Dios es simplemente diciendo que su duración abarca edades sin fin. Debemos recordar, sin embargo, que al hablar así, la Biblia usa el lenguaje popular, no el de la filosofía. Generalmente nosotros concebimos la eternidad de Dios de la misma manera. ¿Cómo? Es decir, como una duración infinita prolongada tanto hacia el pasado como hacia el futuro. Nosotros hablamos de la eternidad pasada y hablamos de la eternidad futura. Pero ese solamente es un modo popular y simbólico de presentar lo que en realidad trasciende el tiempo y difiere de él en esencia. Ejemplo, cuando yo les digo, en la eternidad pasada, el Señor eligió quienes se iban a salvar y quienes se iban a perder, es decir, la predestinación. Quienes quieran quienes quieran saber de ese tema, vean la clase que di la semana pasada de la doble predestinación a través de la historia de Saúl y Jacob, maravilloso, ojalá la puedan ver. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es esto. Cuando yo hablo en la eternidad pasada, el Señor eligió. Cuando yo hablo de eso, estoy hablando de un tiempo en particular. Pero la eternidad pasada, es decir, antes de la fundación del universo, antes de la fundación de toda la creación, no había tiempo. Entonces no se le puede llamar eternidad pasada, o sea, no se le puede llamar en el tiempo antes del tiempo. Lo que pasa es que usamos esos términos para que nosotros, que somos seres finitos, lo podamos entender. El Señor, cuando hablamos de que el Señor es eterno, es que Él no está sujeto al tiempo. Pero aún para entender la eternidad, nosotros tenemos que definirla en términos de tiempo, porque nosotros no entendemos algo que no tenga el tiempo, que no tenga tiempo. Esto es impresionante, esto es maravilloso.
Cuando hablamos de que Dios es eterno en su ser, nos referimos a que no tiene ni principio ni fin. Yo he tenido conversaciones larguísimas con personas que me dicen, pero es que no puede ser posible que el Señor no tenga un principio. O sea, todos tenemos un principio. Bueno, la criatura le es a las criaturas, a nosotros los seres humanos como criaturas que somos, nos es imposible entender eso de que alguien no tenga un inicio o que no tenga un fin. Esto le parece increíble a las personas. O sea, alguien no puede salir de la nada. Bueno, esa comprensión limitada la tenemos por ser criaturas. Pero en la mente de Dios es completamente real el hecho de que Él haya existido por siempre, porque Él supera el tiempo. El Salmo 92 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Me llama la atención profundamente este texto, porque este texto usa un lenguaje analógico, una analogía está usando aquí. ¿Cuál? El término siglo. Cuando dice, desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios, el término siglo es un término de tiempo. Pero aquí lo que está diciendo es, desde antes de que existiera el tiempo, hasta después de que el tiempo sea incontable, tú eres Dios. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. O sea, Apocalipsis habla, usando obviamente el lenguaje, el alfabeto griego, es la A y la O, el alfa y la omega. Lo tremendo es que no solamente usa el alfabeto, sino que también habla de principio y fin. Y habla del que es, era y el que ha de venir. Habla en términos de que el Señor siempre ha existido. Siempre existe. Siempre existe. Dice el Señor Jesús respondiéndole a los fariseos cuando le dicen los fariseos a él, ¿te crees mayor que nuestro padre Abraham? El Señor Jesús les dice, antes que Abraham fuera o antes de que Abraham naciera, yo soy. Juan 8:58 es impactante, porque con esta declaración no solo el Señor está diciendo que Él es Dios, que el yo soy es la sigla YHWH, una cosa impresionante. Y me parece maravilloso que el Señor no solo está diciendo que Él es Dios, sino que Dios existe en un constante presente. Yo soy, yo soy. Ese mismo nombre, yo soy, fue la manera en que se presentó Dios a Moisés. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. El término yo soy significa el que existe eternamente. Yo soy es el nombre que señala una existencia presente continua. Ese nombre es el que señala que Dios es eterno. Y cuando hablamos de que Dios es eterno, hablamos de que Él, obviamente tenemos que volver a hablar de, bueno, volver no, creo que es la primera vez que lo va a tocar acá. Él trasciende a su creación. Y cuando la semana pasada hablamos de un término que es la independencia de Dios, la independencia de Dios. Pero hoy vamos a hablar es de la trascendencia, de que Dios trasciende a su creación. Y eso de que trasciende a su creación es como en este cuadro. Dentro del cuadro está toda la creación, mis hermanos. Y toda la creación se define por tres dimensiones: materia, tiempo y espacio. Toda cosa creada es regida por la materia, el tiempo y el espacio. Tanto los hombres como los ángeles, todo ser moral y toda criatura de la creación misma está sujeta a la materia, al tiempo y al espacio. Pero dentro de este cuadro, Dios no está. Y no está, ¿por qué? Porque Dios trasciende a la creación, trasciende a la creación. Es trascendente al tiempo porque Él es trascendente a su creación. Pero a la vez, escúchenme bien, el término inmanencia es maravilloso. Porque a pesar de que Él trasciende a su creación y el tiempo no lo afecta, Él interviene en su creación y coopera con su creación maravillosamente en tiempo real, en tiempo real. Entonces, mis hermanos, el hecho de que Dios nunca empezó a existir
También se puede concluir del hecho de que Dios creó todas las cosas y que Él mismo es espíritu inmaterial. Él no depende del tiempo y el espacio y la materia para existir. Antes de que Dios hiciese el universo no había materia, pero entonces Él lo creó todo. Y esto es maravilloso porque aún el estudio de la física, hablando de científicos, el estudio de la física nos dice que la materia y el tiempo y el espacio deben ocurrir todos juntos. Si no hay materia, no puede haber espacio y tampoco puede haber tiempo. Por eso cuando yo les hablaba la semana pasada de Génesis capítulo 1, verso 1, y les decía que lo primero que creó el Señor fue estos tres dimensiones, se ve reflejado en el principio Dios. Ahí ya, en el principio Dios. Ahí se habla de que creó el tiempo. Ahora, cuando se creó el tiempo, también se creó un espacio para que pudiese habitar ¿qué? La materia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto es maravilloso. Dice Luis Berkhoff con respecto a este tema que estamos hablando. Nuestra existencia queda dividida por días, semanas, meses y años. No así la existencia de Dios. Nuestra vida está dividida en pasado, presente y futuro. Pero en la vida de Dios no cabe semejante división. Él es eterno. Él es el yo soy. Él es el yo soy. Ahora, el tiempo no altera el conocimiento de Dios, pues Dios ve todo el tiempo con la misma lucidez, que también lo aclarábamos en la definición. Esta doctrina también se relaciona con la inmutabilidad de Dios. Por eso hoy escogimos estos atributos porque todos están conectados. Eso es lo que vamos a hacer con los atributos. Vamos a tener un paquete de atributos que están todos conectados. Dios no cambia. El tiempo no cambia a Dios, no altera su ser, no altera sus perfecciones, sus propósitos o sus promesas. Entonces, esto quiere decir que el tiempo no altera el conocimiento de Dios. El Salmo 94, nuevamente, es maravilloso, creo que ustedes lo deben conocer, dice así, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. 1000 años, en este pasaje 1000 años, solo es una figura de dicción para denotar un periodo de tiempo extremadamente largo, tan largo como podamos imaginarlo. Se hace evidente que toda la historia pasada Dios la ve como con una perfecta claridad y también, escúchenme bien, todo el tiempo desde la creación es para Dios como si acabase de ocurrir. O sea, nosotros tenemos que echar cabeza qué hicimos el martes de la semana pasada hasta ahora y no eche cabeza. Dios no tiene que hacer eso. Él ve con suma lucidez todo. Ahora, cuando vayamos a hablar de la omnisciencia de Dios, de que Él todo lo sabe, vamos a hablar de esto más profundamente. Aquí solo lo estoy tomando como un ejemplo. Segunda de Pedro 3:8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Otro texto también familiar para ustedes. Cualquier día desde la perspectiva de Dios parece durar 1000 años. Es como si el día nunca terminara, sino que siempre está siendo experimentado. Podemos decir que a partir de este versículo, que en su conciencia y por la eternidad, cualquier día parece a Dios como presente. A veces la gente dice, uy, no, esto hablaba cuando la gente leía segunda de Pedro 3:8, pensaba que el texto se refería a que eran días muy cortos o muy largos. No, el texto lo que está haciendo referencia es a que para el Señor es un constante presente. Es un constante presente. Recordemos entonces la definición. En su propio ser, Dios no tiene principio, fin, ni experimenta una sucesión de momentos. El tiempo no altera el conocimiento de Dios. Ve todo en el tiempo con la misma lucidez. Ya quedó claro. Pero hagamos la salvedad. Y sin embargo, Dios ve los hechos en tiempo y actúa en el tiempo real de las personas. Entonces, Dios ve los acontecimientos en el tiempo real y actúa en ellos. Es evidente en toda la Biblia que Dios actúa dentro del tiempo y actúa diferente en diferentes momentos. Gálatas, por ejemplo. Gálatas capítulo 4, verso 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo,
El Señor había anunciado, mis hermanos, de antemano, desde antes de la fundación del mundo. Hay algo que se llama el pacto de redención, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se ponen de acuerdo en el plan de salvación. El Padre lo planeó, el Hijo lo ejecutará y el Espíritu Santo lo aplicará a cada uno de los creyentes. Esto lo vamos a ver en soteriología. Y es algo, la doctrina de la salvación, maravilloso. Cómo el Padre planea esa salvación tan grande, cómo el Hijo ejecuta esa redención y cómo el Espíritu Santo aplica esa salvación a los creyentes cuando nacen de nuevo. Esto es maravilloso, mis hermanos. Lo tremendo del asunto es que a pesar de que esto se forjó antes de la fundación del mundo, antes de que la creación existiese, es donde dice el pasaje, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Es decir, hubo un tiempo cronológico para que ese plan de salvación que se gestó en la mente del Padre fuese ejecutado por el Hijo. ¿Y cuándo fue? El primer siglo. Nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los pueblos que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esto es maravilloso, mis hermanos. Y algunas personas al escuchar esto que les estoy diciendo pueden asombrarse, ¿no? Y pues qué mejor momento que este para hablar de esto. A nosotros nos metieron un golazo en muchas oportunidades cuando nos hablaron del plan de salvación. A nosotros nos decían que no, Dios creó todo bueno, todo perfecto en el jardín del Edén, y resulta que Satanás se le mete por las faldas a Dios, engaña a Adán y a Eva, y el Señor se tiene que sentar a pensar cómo solucionar ese embrollo. Entonces le dice en ese momento a Jesús que venga a la tierra y salve a todos. Y el Señor luego, miles de años después, vino. Pero se nos enseñó por mucho tiempo que el momento en el que el Señor se sentó a planear el plan de salvación fue como una reacción al pecado, al pecado de Adán y Eva, como una reacción a la tentación de Satanás, y no que él lo haya hecho desde antes de la fundación del mundo. Aquí estaríamos viendo entonces que el Señor cambia, estaríamos viendo una teología de proceso y sería terrible. Veríamos a un Dios que está afectado por el tiempo, que Él no ve con la misma lucidez el pasado, el presente y el futuro, sino que se está enterando de las cosas en el tiempo real en que suceden. No, no es así. Por eso les digo que nos metieron un golazo cuando nos enseñaron de esa manera. Cuando el Señor trasciende a su creación y por esa razón trasciende del tiempo, Él no solo está limitado al tiempo, sino que Él sabe todas las cosas, mis hermanos, no porque vea el futuro, sino porque Él ha decretado todas las cosas desde antes de que estas mismas sucedan. Ahora, lo tremendo del asunto es que a pesar de que Él trascienda al tiempo, el Señor actúa en el pasado, actúa en el presente y actúa en el futuro. Y uno de los textos más maravillosos para esto que acabo de declarar es Hechos 17, 30 al 31. Dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En este texto vamos a ver cómo, cuando lo escribe Lucas, está hablando de cómo el Señor ha actuado en el pasado inmediato de Lucas, cómo actúa en ese momento en el que escribe Lucas y cómo actuará en el futuro de Lucas y en el futuro nuestro. Una manera previa en la que Dios actuó, una manera presente de actuar de Dios y una actividad futura que Él realizará, y todo esto en el tiempo. A pesar de que Dios no está sujeto al tiempo, actúa en el tiempo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, hablando del pasado, ahora mandó a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque un evento presente actúa en el presente demandando arrepentimiento, porque ha establecido un día en el cual juzgará en el futuro. Miren cómo el Señor se mueve en el tiempo a pesar de que trasciende el tiempo. Nosotros vemos, de hecho, para resumirles esto, la Biblia entera, desde Génesis hasta Apocalipsis, es el propio historial de Dios en la manera en que Él ha actuado en el tiempo para dar redención a su pueblo. Vemos cómo de manera progresiva Él empezó a revelar y a revelar y a revelar todo lo que Él iba a hacer.
Y eso es la Biblia. Entonces podemos llegar a esta conclusión. Dios creó el tiempo y lo gobierna y lo usa para sus propios propósitos. Dios, además de eso, puede actuar en el tiempo